cardiomegalia, que en realidad es casi patognomónico de la insuficiencia cardíaca, la cardiomegalia, ¿no? Salvo la transposición de grandes arterias, en general casi el resto de las cardiopatías que tengan insuficiencia cardíaca van a acompañarse de cardiomegalia. Son pacientes que van a tener enfermedades pulmonares a repetición, ¿no? Neumonías a repetición, secundarias a la congestión pulmonar, retraso conductatural asociada a la cardiopatía, a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por el aumento del gasto metabólico. Y podemos evaluar también según la escala de Ross, que ya el doctor Lupinta nos explicó en la clase de insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a seguir un poco. La siguiente. Voy a ir hablando. Entonces, como bien mencionábamos, como el común denominador de estas cardiopatías es el desarrollo de insuficiencia cardíaca, como un requisito es el descenso de las presiones pulmonares, ¿no? Ya sabemos que las presiones pulmonares van a caer normalmente entre las 6 y 8 semanas. A partir de esa edad vamos a empezar a tener clínica. Antes de esa edad los pacientes pueden ser silentes, ¿no? Asintomáticos. Entonces, después de los 6, 8 semanas más o menos, vamos a empezar a tener signos de Shunt, signos de insuficiencia cardíaca, como es una manifestación de un soplo, signos de insuficiencia cardíaca. En este caso, estamos hablando de insuficiencia cardíaca diastólica, sobrecarga de volumen, ¿no? De insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Eso también es importante porque es el fin de nuestro tratamiento. Y ahí pusimos de nuevo la escala de Ross para acordarnos, que es la escala que usamos en la evaluación de insuficiencia cardíaca pediátrica, ¿no? Básicamente es cómo se alimenta el paciente, si tiene taquipnea, si transpira, cómo tolera los esfuerzos, ¿no? Cuánto tarda en tomar, en este caso, el biberón, el pecho, si hay diaforesis, ¿no? Entonces la escala tiene que estar en la parte de nuestra anamnesis, en la evaluación de estos pacientes, ¿no? Entonces, ya hablábamos que el tipo de insuficiencia cardíaca que van a compartir este grupo de cardiopatías es la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica con sobrecarga de volumen, quiere decir que el inotropismo está conservado, ¿no? Entonces, vamos a tener pacientes con cardiomegalia, a nivel del circuito venoso sistémico vamos a tener congestión con hepatomegalia, incurgitación yugular, a nivel del circuito venoso pulmonar vamos a tener un paciente con rales pulmonares, subcrepitantes, con disnea, con esfuerzo respiratorio, y a nivel del circuito arterial sistémico vamos a tener signos de bajo gasto en diferentes grados, con extremidades frías, taquicardia, palidez, sudoración profusa, signos de activación de los mecanismos compensadores que ya se estudiaron en insuficiencia cardíaca, como lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Un paciente taquicárdico, con retención de volumen, está activado el sistema nervioso simpático, sudoroso, diafeurético, catabólico, ¿no? Todo eso es parte de la insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de las cardiopatías con insuficiencia cardíaca o con hiperflujo pulmonar, para que haya hiperflujo pulmonar va a haber un cortocircuito, en general de izquierda a derecha, que se refiere a que hay un flujo de sangre que ya hizo, vamos a ver acá, por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una CIA, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí tenemos un esquema de una CIA donde nosotros lo que podemos ver es que para que haya hiperflujo tiene que haber sangre que ya vuelve del pulmón, del retorno venoso, y vuelve por algún cortocircuito a distribuirse al pulmón. Entonces, que estamos hablando de sangre que recircula al pulmón, ¿no? Hace hematosis, vuelve por las venas pulmonares, en este caso a la aurícula, por este cortocircuito vuelve a pasar al corazón derecho, ya habiendo sido ya sangre oxigenada, vuelve a hacer hematosis. Entonces es sangre que recircula por el pulmón, lo cual significa que hay sobrecirculación pulmonar. Vamos a ver la siguiente, tenemos otros ejemplos, vamos a ir para atrás un poco, de algunos ejemplos de las cardiopatías más frecuentes que pertenecen a este grupo, ¿no? Estábamos hablando de cómo la circulación, el flujo pulmonar que ya había hecho hematosis recircula por de nuevo del corazón izquierdo hacia el corazón derecho. En este caso aquí tenemos un esquema de una comunicación interventricular, el mecanismo es el mismo, sangre que recircula al pulmón, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Tenemos acá un ductus, también sangre que ya hizo hematosis se está distribuyendo por la aorta, en este caso descendente, y por el ductus
vuelve al torrente pulmonar para recircular por el pulmón y hacer de nuevo hematosis, sangre que recircula por el pulmón. Acá tenemos un canal auriculoventricular que también, ¿no? Por un juego de presiones va a haber mayor flujo pulmonar. Y la ventana aortopulmonar, que también acá tenemos una conexión entre los troncos arteriales, entre la aorta y la pulmonar, que por un intercambio de presiones, como la presión aórtica es mucho mayor que la pulmonar, también va a haber sangre que ya hizo hematosis que recircula al pulmón. Entonces, como común denominador tenemos cardiopatías que comparten recirculación pulmonar, ¿no? Estas cardiopatías en general, en las primeras instancias, como vemos aquí el primer cuadrito, esta es una comunicación interventricular, ¿no? El shunt va a dirigirse de las cavidades de mayor presión a la de menor presión, en general de cavidades izquierdas a cavidades derechas, cuando las presiones pulmonares ya han descendido, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Las presiones del lado derecho, la presión pulmonar en este caso, va a ir aumentando gradualmente, lo que va a hacer que va a limitar el shunt hasta el punto que lo va a revertir, ¿no? En este caso, también la clínica de los pacientes van a cambiar, ¿no? En cuanto al soplo, en cuanto a la saturación, en este caso ya en el extremo, con shunt revertido de derecha a izquierda, tenemos sangre no oxigenada pasando al ventrículo izquierdo y distribuyéndose por el torrente aórtico, ¿no? Desaturando al paciente, lo que constituiría un síndrome de Eisenmenger. Dentro del común denominador de estas cardiopatías tenemos la insuficiencia cardíaca, pero como una complicación de insuficiencia cardíaca a largo plazo tenemos el síndrome de Eisenmenger. Todas las medidas que nosotros hagamos, tanto farmacológicas como quirúrgicas, van a ir a evitar que se instale este síndrome, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro objetivo en el manejo es evitar que se instale un síndrome de Eisenmenger en nuestros pacientes. Entonces, básicamente, cuando hablamos de síndrome de Eisenmenger, nos referimos a una hipertensión pulmonar irreversible, fija, ¿no? Con una fibrosis del árbol pulmonar. Aquí tenemos un esquema pequeñito, ¿no? Donde vemos que en primera instancia tenemos un shunt de izquierda a derecha, por lo cual sangre que recircula al pulmón con hiperflujo pulmonar en una arteria normal. A medida que pasa el tiempo, va a haber disfunción del endotelio, va a haber hipertrofia de la media, lesión de la íntima endotelial, disfunción endotelial, lo cual va a dar lugar a disminución del calibre de los vasos pulmonares y aumentando su resistencia, aumenta la resistencia vascular pulmonar. Como aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la presión de las cavidades derechas, lo que hace que veíamos en el anterior esquema, revierte el shunt de las cavidades derechas, en este caso van a ir de derecha a izquierda, ¿no? Instalándose lo que es un síndrome de Eisenmenger con fibrosis a nivel de los vasos pulmonares, quiere decir que es irreversible. Esto es lo que tratamos de evitar en todo el manejo de este grupo de pacientes. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, que habla un poco más de lo mismo, donde nosotros tenemos parte del esquema. La parte inicial tenemos el shunt que es de izquierda a derecha, tenemos pacientes que no están cianóticos, pacientes que tienen flujo que recircula con el pulmón, por el pulmón, tienen insuficiencia cardíaca de inicio, resistencias vasculares pulmonares normales, bajas, que a lo largo del tiempo con la disfunción endotelial se van fibrosando, va aumentando la resistencia, revierte el shunt. En este punto donde las presiones han aumentado tanto y se han igualado, incluso va a desaparecer lo que es el soplo cardíaco, porque ya no hay diferencia de presiones entre las cavidades que se estaban conectando. Desaparece el soplo cardíaco, desaparecen los signos de hiperflujo pulmonar o de insuficiencia cardíaca y empezamos a tener un paciente que de repente engorda, de repente ya no se cansa más, de repente ya no necesita los diuréticos, pero empieza a ponerse cianótico porque revierte el shunt, ¿no? Entonces el pulmón se empieza a defender de la insuficiencia cardíaca con fibrosis a expensas de un paciente cianótico. Entonces vamos a seguir la siguiente. Entonces acá vemos que el síndrome de Eisenmenger es una constelación inicialmente que resulta de una derivación de izquierda a derecha que se convierte en hipertensión arterial pulmonar grave y resistencia vascular pulmonar elevada, ¿no? En última instancia se va a convertir en una derivación de derecha a izquierda, lo que provoca hipoxemia y cianosis significativas, ¿no?
Bien, entonces, sabemos que para decir que el paciente presenta una hipertensión pulmonar, básicamente se dice que la presión arterial pulmonar media debería ser mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo o mayor a 30 milímetros de mercurio en ejercicio, con el estudio de cateterismo cardíaco, que es el gol estándar, ¿no? En los pacientes que tienen comunicación interventricular, más o menos hasta el 15% desarrollan síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué es importante? La tasa de supervivencia del síndrome de Eisenmenger es más o menos de 78% al año del diagnóstico y casi la mitad de los pacientes van a sobrevivir, solo la mitad a los 5 años, ¿no? Entonces estamos hablando de un cuadro con deterioro clínico, con mayor comorbilidad y mortalidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Bueno, también tenemos que decir que el síndrome de Eisenmenger y la instalación de hipertensión arterial pulmonar es mucho más rápido en los pacientes con síndrome de Down. El síndrome de Down es una población especial, ¿no? Lo cual va a hacer que seamos un poco más agresivos, un poco más precoces en la instalación de los tratamientos. La mitad de los pacientes van a desarrollar enfermedad vascular pulmonar alrededor de los años de vida. En el síndrome de Down es mucho antes, ¿no? El desarrollo temprano de hipertensión pulmonar se va a atribuir a que ya vimos disfunción del endotelio pulmonar, ¿no? Fibrosis. Bueno, aquí les puse una clasificación que es de hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, el primer tipo es el síndrome de Eisenmenger, que ya vimos, donde se revierte el shunt de izquierda a derecha, va a revertirse a ser de derecha a izquierda por lesión pulmonar. Después tenemos hipertensión pulmonar asociada a shunt sistémico pulmonares. Aquí tenemos los pacientes que tienen conexiones aortopulmonares, ¿no? Hipertensión pulmonar asociada a defectos pequeños, son pacientes que tienen cardiopatías con hiperflujo, pero que son pequeños, sin embargo, igual desarrollan hipertensión pulmonar. Y pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar a pesar de ya haberse corregido la cardiopatía. Quiere decir que hay pacientes que tienen predisposición vascular pulmonar para desarrollar hipertensión pulmonar independiente del tratamiento de la cardiopatía. Entonces, aquí vemos una listita de todas las cardiopatías que se asocian más a Eisenmenger. Todas son patologías con hiperflujo pulmonar, en general de alta presión. Aquí tenemos un cuadrito, solamente lo pusimos ahí para que les sirva de dato. Todo lo que nosotros tratamos de evaluar cuando un paciente ya sufre de hipertensión pulmonar y ya tiene diagnóstico o está yendo a una hipertensión pulmonar dudosa, si va a Eisenmenger, hacemos un cateterismo para evaluar si realmente tiene posibilidades de corregirse o no, porque un síndrome de Eisenmenger instalado en un paciente que de inicio tiene una cardiopatía tal vez sencilla como una CIB, ya va a limitar el tratamiento quirúrgico. Básicamente es un paciente que ya no se puede corregir y entra a un plan paliativo. Entonces, por eso es tan importante evitar llegar a esta instancia, ¿no? Bueno, los tratamientos, que solamente lo vamos a pasar, son básicamente vasodilatadores pulmonares, porque estamos hablando en este caso de una enfermedad instalada irreversible pulmonar. Y vamos a empezar a ver un poco el grupo de estas cardiopatías que comparten como base el hiperflujo pulmonar. Entonces, de inicio quise hablar un poco de lo que comparten en común, que es insuficiencia cardíaca, que ya la vimos extensamente en una charla anterior, y también lo importante que es prevenir el síndrome de Eisenmenger secundaria al hiperflujo pulmonar. Eso como un dato muy importante, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver un poquito qué cardiopatías están dentro de este grupo de hiperflujo. Entonces hay múltiples divisiones, pero me parece que es muy didáctico hablar de shunts de baja presión y shunts de alta presión. Dentro de los shunts de baja presión tenemos la comunicación interauricular. Justamente se llama así porque las cavidades que están interconectadas tienen baja presión. Aquí tenemos las aurículas, ¿no? Y tenemos las presiones que están englobadas dentro de paréntesis. Tenemos la aurícula derecha que tiene una presión normal de 3 milímetros de mercurio y la aurícula izquierda de 8 milímetros de mercurio, 5 milímetros de mercurio. Por eso son shunts de baja presión. Lo mismo pasa en las venas, en los torrentes venosos. Y los de alta presión tenemos la comunicación interventricular, que tienen una presión, por ejemplo, el ventrículo derecho de 25 milímetros de mercurio de sístole y el izquierdo de 100. El ductus arterioso, que comunica los troncos también con presiones similares, ¿no? El canal auriculoventricular, que involucra a los ventrículos, y la ventana ortopulmonar, que también es una comunicación entre los troncos grandes arteriales, ¿no?
Es importante esta división porque justamente el daño y la clínica tiene que ver con la presión de las cavidades que están interconectadas. Vamos a ver un poco de las comunicaciones interauriculares. Entonces, las comunicaciones interauriculares, como su nombre dice, es una comunicación entre ambas aurículas y como ya vimos, las aurículas tienen muy baja presión. El tabique interauricular comienza a formarse hasta la 5ª semana de gestación. Aquí vemos un esquema para entender un poquito cómo es la sobreposición de septums, ¿no? Ahí tenemos el septum primum en rojo, después se va formando el septum secundum y al final queda lo que ya vimos en circulación fetal, el foramen oval, permeable, ¿no? La comunicación interauricular tiene una frecuencia más o menos de 1 por 1000 nacidos vivos, es parte de los shunts de izquierda a derecha de baja presión, lo que quiere decir que como son shunts de baja presión, no van a ser medio oligosintomáticos, poca clínica. El foramen oval no representa una comunicación interauricular, es más, no es una cardiopatía congénita. En este esquema vamos a ver acá que tenemos un defecto del septum interauricular, acá tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y parte del volumen que venía del retorno venoso pulmonar recircula pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y recircula por el pulmón, ¿no? Esta parte de la recirculación es importante porque el flujo pulmonar que se está yendo al pulmón, ¿no? Que está habiendo hiperflujo pulmonar, es flujo que le está quitando al gasto cardíaco sistémico. Entonces hay cierto grado de bajo flujo sistémico. Por eso hay un gatillo de mecanismos compensadores en las cardiopatías con hiperflujo pulmonar. Los defectos del tabique interauricular pueden asociarse a diferentes síndromes. Hay casos familiares con alteraciones genéticas. Está aquí el síndrome de Holt-Oram, que esta es una imagen, ¿no? Síndrome de Down, síndrome de Noonan, entre los más frecuentes, ¿no? Raras veces va a dar síntomas en la etapa neonatal, entonces si tenemos un neonato con una CIA y peor si es pequeña, no deberíamos asumir que la clínica es por esto. Suele diagnosticarse en general entre los 3 o 4 años porque es una cardiopatía oligosintomática, ¿no? Puede desarrollar hipertensión pulmonar, pero como está ubicada entre las cámaras de baja presión, que ya vimos, en general la hipertensión pulmonar se instala lento, alrededor de la 3ª década de edad, lo que quiere decir que es una cardiopatía que nos va a dar tiempo de manejar al paciente, de elegir el momento quirúrgico, ¿no? de estabilizar algunas otras cosas en el paciente. Aquí tenemos una imagen donde están las diferentes posiciones de los defectos del tabique interauricular. Dependiendo de la posición en relación a su anatomía, se van a clasificar en distintos tipos de CIA. De por sí la más frecuente es la CIA tipo ostium secundum, ¿no? En el 85% de los casos, que justamente está en la zona del foramen oval permeable, ¿no? Está en esa zona, en el medio del tabique. Después tenemos la ostium primum, que está muy cerca a las válvulas auriculoventriculares, típicas del canal auriculoventricular también, y después están las de los senos venosos, que están, como su nombre dice, cerca a la vena cava, superior, inferior, ¿no? Y la del seno coronario, que es también un poquito más rara. Entonces, dependiendo de su localización, vamos a clasificar en tipos de comunicación interauricular. ¿Cuál es la repercusión de este defecto? Como ya vimos, comparte la clínica de insuficiencia cardíaca. Como es una comunicación entre cavidades de baja presión, entonces no va a haber un paciente tan sintomático. Es un paciente que tiene síntomas leves, se cansa muy poco, en general cuando tiene más demanda de esfuerzo, es un niño más grande que empieza a cansarse un poquito más que el resto, o un adolescente que se cansa, ¿no? En general no tiene muchos más síntomas. Aquí tenemos una placa de tórax donde vemos que la silueta es la expresión de algunas estructuras. Aquí tenemos un esquema de las estructuras que se traspolan a una placa de tórax de frente, ¿no? Y nosotros lo que vamos a ver en la comunicación interauricular básicamente es esto, una aurícula derecha grande como un hombro, ¿no? Entonces, y signos de hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces, la comunicación interauricular, como el resto de las cardiopatías, tienen como una expresión estructural donde hacen su repercusión. En este caso es la aurícula derecha, ¿no? Si la aurícula derecha está grande, probablemente estemos hablando de este tipo de cardiopatía, ¿no?
El electrocardiograma en la mayoría en algunas de las cardiopatías es muy específico y medio típico, pero en la comunicación interauricular tiene algunos signos inespecíficos. En este caso tenemos esta imagen en la derivación precordial B1, donde vemos una R pequeña, una S un poco más profunda y una R que es una R prima, ¿no? Ese es un bloqueo incompleto de rama derecha que es muy común en las comunicaciones interauriculares. Podemos tener hipertrofias de ventrículo derecho y también algunas alteraciones del ritmo. Aquí ha perdido su onda P, está conduciendo el nodo AB, ¿no? Entonces, pero son manifestaciones muy sutiles también, ¿no? La historia natural, que esto es importante, ¿no? Entonces, el paciente que tiene un defecto del tabique interauricular, en general, necesita para que sea sintomático que le caigan las presiones pulmonares, ya vimos, entre las 6 y las 8 semanas. El 14% va a tener disnea del ejercicio a partir de la segunda década. Es muy común diagnosticar esta cardiopatía que es oligosintomática en la juventud, en la adolescencia, ¿no? Es la cardiopatía congénita más frecuente en la vida adulta. Dependiendo de la dilatación de la aurícula derecha, puede asociarse a algunas arritmias, en general arritmias auriculares, ¿no? Y puede dar lugar a hipertensión pulmonar fija o Eisenmenger entre el 14 y 18%, también después de la segunda y cuarta década. Y es una de las pocas indicaciones, ¿no? de cierre, en general, de foramen oval permeable o sellas muy pequeñas en el caso de que haya un accidente cerebrovascular criptogenético, que se haya descartado otras causas, ¿no? Sobre todo en quienes, en mujeres que tenían este defecto de diagnóstico, que no les da síntomas, presentaron una CB, con el embarazo hicieron este accidente cerebrovascular, o en los pacientes que practican submarinismo también, buceo, ¿no? Por un juego de presiones pueden desarrollar también un poquito de manifestaciones, lo cual indica el cierre de ese defecto. El cierre espontáneo de la CIA en el primer año de vida ocurre comúnmente en pacientes que tienen CIA de 5 milímetros. Entonces, si tenemos pacientes de 3 meses con una CIA de 5 milímetros, 6 meses con una CIA de 5 milímetros, no debería angustiarnos porque tienen una buena posibilidad de que vayan a cierre espontáneo. Es un defecto que no le va a generar riesgo, ¿no? Los defectos que miden más de 1 centímetro suelen requerir tratamiento médico quirúrgico, probablemente van a necesitar más controles, más seguimiento, más cercano, pero tampoco lo va a poner en peligro. Ya vimos que el desarrollo de Eisenmenger lo va a hacer probablemente un poquito terminando la infancia, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Entonces, aquí hay algunos datos hablando sobre lo mismo, sobre comunicación interauricular. El cierre espontáneo, todos los defectos del tabique interauricular con un diámetro menor a 3 milímetros se cerraron a la edad de los 18 meses. El 87% de estas comunicaciones que tenían un diámetro entre 3 y 5 milímetros se cerraron espontáneamente, ¿no? Y el 80% que medían entre 5 y 8 milímetros se cerraron hasta los 15 meses, ¿no? Es decir que la mayoría se cierran durante el primer año, pero pueden ir cerrando progresivamente 15, 18 meses también. No es un defecto que nos genere mayor problema, ¿no? Bien. Por lo cual, no se recomienda el cierre de una comunicación interauricular hasta, en general, hasta los 4 años en pacientes que están asintomáticos. Quiere decir que crece bien, que no tiene ninguna repercusión ni en la radiografía, ni en la dilatación de cavidades, no es un paciente que tiene neumonías a repetición, ¿no? Las comunicaciones que miden hasta 10 milímetros de tamaño tienden a cerrarse espontáneamente en los primeros años también, pero ya sabemos que tiene menos chance de cierre espontáneo, ¿no? Entonces, repercusión hemodinámica, ¿a qué vamos a llamar nosotros? Sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, empeoramiento de agrandamiento del corazón derecho, ya vimos esa imagen de hombro en la radiografía de tórax, infecciones a repetición recurrentes, crecimiento deficiente, fracaso para el desarrollo condoestatural, ¿no? Esos detalles que lo vemos en el consultorio de clínica son importantes para tomar decisiones en estos pacientes, ¿no? Acá tenemos el cierre por dispositivo, ¿no? Un reporte en los chicos que pesan menos de 15 kilos, ¿no? Sabemos que ahora no solo tenemos el tratamiento quirúrgico, sino también por dispositivo, en general en los defectos del septum secundum, ¿no? No se recomienda el cierre del catéter en defectos muy grandes, mayores de 20 milímetros, o que doblen el peso del paciente, ¿no? Como un dato ahí cortito a tener en cuenta.
Vamos a ver los shunts de alta presión, que son los más molestos, más sintomáticos y los que con mayor rapidez nos van a dar lugar al síndrome de Eisenmenger. Entonces, dentro de los shunts de alta presión tenemos al ductus arterioso permeable. No iba a hablar mucho del ductus del prematuro, pero vamos a hablar un poco, sí, porque me parece que es lo que más controversial también resulta. Comunicación interventricular, canal auriculoventricular y ventana ortopulmonar. Vamos a ver un poco qué comparten en común. Ya vimos que necesitan que las resistencias vasculares caigan entre las 6 y 8 semanas. Va a haber alteración de las resistencias vasculares sistémicas también. Tienen que interactuar entre ambas y va a depender también de los defectos que se asocian a estas cardiopatías. Entonces, las resistencias vasculares pulmonares, sabemos que hay una hipertensión pulmonar fisiológica. No, una vez que caigan van a haber signos de shunt, repetimos lo mismo, a nivel pulmonar, dificultad respiratoria, mayor trabajo respiratorio, infecciones respiratorias a repetición, rales subcrepitantes, puede haber cianosis cuando revierta el shunt, acropaquias y cianosis en adolescentes y adultos. Tenemos la misma imagen donde vemos que al principio de inicio tenemos un shunt de izquierda a derecha con recirculación pulmonar que después se igualan las presiones y después se revierte dando lugar a cianosis. Dentro de la repercusión en el torrente sistémico, vamos a ver que ya vimos que son pacientes como tienen recirculación del flujo al pulmón, va a haber cierto bajo gasto al torrente sistémico, ¿no? Con signos de bajo gasto crónico. Entonces va a haber mecanismos, activación de mecanismos compensadores de insuficiencia cardíaca, como en la charla que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos un paciente taquicárdico, diaforético, con mal progreso de peso, palidez, frialdad distal, abombamiento del tórax, ¿no? Muy acompañado de cardiomegalia. A nivel de la repercusión en venas sistémicas tenemos un paciente congestivo, ingurgitación yugular, con hepatomegalia. El edema es intersticial, no es una manifestación común de insuficiencia cardíaca en niños, ¿no? Entonces, si bien estamos repitiendo mucho estos signos y síntomas, ¿no? Son importantes porque estos síntomas van a ser los que van a mandar la interconsulta al cardiólogo, ¿no? Es cuando preguntamos, ¿tiene clínica? Bueno, esos son los síntomas que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Si nosotros no nos tomamos el tiempo de ver el cuello, de tocar el hígado, de hacer inspección en el tórax, a veces tenemos latido de punta visible, un tórax superdinámico, ¿no? La auscultación pulmonar en un paciente que por ahí tiene una comunicación interventricular, está intubado y no ausculto, es muy difícil que me dé cuenta qué le está pasando. Entonces, realmente la semiología es muy importante. Bueno, vamos a empezar un poquito para conocer las comunicaciones interventriculares. Son las más frecuentes en los defectos cardíacos. Hasta el 37% aparentemente, el 20% tienen asociación genética, hasta el 60% en hermanos, hasta el 10% si la mamá tiene comunicación interventricular, 2% si el papá tuvo. Aquí tenemos algunos síndromes asociados con comunicación interventricular, ¿no? Se desarrolla durante las primeras 8 semanas de gestación, asociada también a otras comorbilidades, no solo genéticas. Tenemos diabetes, fenilcetonuria, rubiola materna, influenza, algunos teratógenos como el alcohol, ¿no? Sustancias ilícitas, ibuprofeno, anticonvulsivantes. También como la comunicación interauricular, la clasificación que encontramos en los reportes de los cardiólogos tiene que ver con la localización anatómica del defecto. Aquí tenemos una que está muy cerca a la arteria pulmonar y son las conales, ¿no? O supracristales también llamadas. Acá tenemos las perimembranosas que están cerca al septum membranoso. Aquí tenemos las de entrada, ¿no? Tipo canales, y las que son musculares, todas del septum interventricular muscular. ¿Cómo clasificamos nosotros para saber si es pequeñita, si es mediana, si es grande? En general, vamos a relacionar con las estructuras propias del paciente, en este caso con el anillo aórtico. Son pequeñitas cuando son menos del 25% de su anillo aórtico, medianas del 25 al 75% y grandes cuando son más del 75% del anillo aórtico del paciente, ¿no? Ya vimos que el 15% pueden desarrollar Eisenmenger. Hasta el 75% cierre espontáneo. ¿En qué caso? En las musculares hipermembranosas, que son las más frecuentes.
¿no? Entonces, también son defectos que tienen chance de cierre espontáneo, ¿no? 10% de las CIBs que son medianas o grandes pueden cerrar, dependiendo de la localización, durante el primer año de vida. Pueden evolucionar algunas otras alteraciones, por ejemplo, se pueden falotizar, se llama cuando desarrollan estenosis pulmonar a lo largo de su evolución. Pueden dañar algunas estructuras, como en este caso una insuficiencia aórtica. Entonces, muchas comunicaciones interventriculares van a llegar a cierre espontáneo durante el primer año de vida. Las comunicaciones interventriculares más grandes o que no sean reparadas pueden provocar complicaciones como arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva y desarrollo de endocarditis. Es importante para esto mantener una buena higiene bucal. La presencia de caries está asociada con endocarditis bacteriana, sobre todo en los defectos que tienen alta presión, ¿no? Aquí tenemos el tipo de placa de tórax que presentan estos pacientes, todas con cardiomegalia, algunas que tienen más flujo pulmonar, como aquí vemos, ¿no? Y acá tenemos ya un paciente que empieza a tener los pulmones negros periféricos porque ya está entrando en lo que es una enfermedad vascular irreversible con hipertensión pulmonar, ¿no? Eso también nos tiene que llamar la atención, ¿no? Dentro de las indicaciones de cirugía para la comunicación interventricular, en general tenemos que en un paciente que haya tenido endocarditis bacteriana, aunque sea un defecto pequeño, tiene indicación de cierre. El hiperflujo pulmonar, que haya más flujo pulmonar en una relación de 2 veces a 1 en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hiperflujo pulmonar de 1.5 veces a 1 si tiene falla de la función ventricular. Y, por supuesto, si tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, un paciente sintomático clínico, además habría que ver algunas características ecocardiográficas para ver si tiene indicación de cierre, ¿no? Otra cosa es un paciente asintomático, ¿no? Aquí un poquito más de indicaciones, ahí vemos en los, dependiendo, a veces me preguntan, ¿a qué edad vamos a cerrar? Bueno, en menores de 6 meses se puede llegar a plantear un cierre quirúrgico si tenemos una insuficiencia cardíaca de difícil control. Ya le pusimos dosis altas, está bien restringido, está bien balanceado, pero no sube de peso a pesar de un aporte calórico correcto, ¿no? Está con muchos signos de insuficiencia cardíaca, con tiraje, sudoración, se cansa, está ortopneico. Bueno, entonces ahí tenemos que plantear hacer tratamiento chiquito, menores de 6 meses. Entre 6 y 24 meses, si está desarrollando síntomas de hipertensión pulmonar, ¿no? Entre 2 y 5 años, si todavía está incluso por ahí medio oligosintomático, pero que tiene cálculo de hiperflujo pulmonar que es patológico, y mayores de 5 años si tuvieran alguna lesión en algunas estructuras, aunque estén asociados a defectos pequeñitos y asintomático clínicamente, pero si hay insuficiencia aórtica es indicación de cierre quirúrgico, ¿no? Aquí un dibujito como para que se quede por ahí en la memoria de que existen defectos pequeños, ¿no? Muy chiquititos, pero como están cerca a la válvula aórtica, le cuesta pasar desde el ventrículo izquierdo hasta el otro ventrículo y lo que hace como un efecto de succión que se llama efecto de Venturi a una de los velos aórticos, ¿no? Y la empieza a deformar, ¿ven? La empieza a deformar. Esta deformación es un prolapso de la aorta asociado a comunicaciones interventriculares pequeñitas que se puede llegar a instalar con insuficiencia aórtica y es indicación de cierre lo más pronto que se puede, ¿no? Bien, entonces tratamos de estas comunicaciones de alta presión, cerrarlas dependiendo de la clínica del paciente y del hiperflujo y de la presión pulmonar. Si está el paciente dentro de todo estable antes de los 18 meses, pero en los niños que tienen síndrome de Down antes de los 6 meses. Por eso, cuando nosotros vemos los protocolos de síndrome de Down, el ecocardiograma está indicado al nacimiento de un niño con trisomía 21. Justamente, ¿por qué? Porque ellos desarrollan hipertensión pulmonar irreversible alrededor de los 6 meses. Quiere decir que tenemos 6 meses para prepararlo y para corregirlo. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ductus, que creo que es lo que también es un poco controversial, hay algunas dudas en cuanto a esta cardiopatía y también es una de las más frecuentes, ¿no?
Entonces, como ya hablamos la anterior clase, el ductus es una comunicación entre los troncos aórtico-pulmonar que nos ayuda a mantener la vida fetal, ¿no? Es parte de la circulación fetal. Puede tener algunas significancias en el postnatal, por ejemplo, puede preservar la función del ventrículo derecho cuando el ventrículo derecho lo usa para desagotar su presión. Evita desarrollar insuficiencia cardíaca derecha e hidropesía fetal. En los recién nacidos prematuros, el cierre del ductus arterioso con frecuencia no ocurre, debido a que hay estructuras inmaduras y respuestas también inmaduras de los mecanismos que son constrictores, ¿no? Hay varios tipos de ductus y hay una clasificación también, dependiendo de la forma de ductus, y dependiendo de esta forma podemos indicar algunos tipos de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, en la tipo 2, que es tipo ventana, para nosotros está contraindicado el cierre con dispositivo, ¿no? Vamos a ver un poco de la relación de ductus con los prematuros. Aquí vemos que los niños que tenían mayor a 30 semanas de edad gestacional, al cuarto día el 90% tuvieron un cierre espontáneo, al séptimo día 98% y al alta 98% de prematuros mayores de 30 semanas tuvieron un cierre espontáneo, ¿no? Los de término, todos, ¿no? Ni qué hablar, ¿no? En los más chiquititos, por ejemplo, 24 semanas, cierre espontáneo el 8%, al séptimo día 13%, ¿no? Y según el peso, los que tienen un peso menor a 1000 gramos son los que tienen menos porcentajes de cierre espontáneo, ¿no? Quiere decir que para nosotros un factor de riesgo es un peso menos de 1000 gramos y la edad gestacional menor, ¿no? Pero también los prematuros pueden desarrollar con un cierre espontáneo. Este es un cuadrito que después lo pueden checar un poquito con más calma. Aquí están comparando el desbalance que hay en los prematuros de los mecanismos que van a ir a cierre versus los que van a mantener el ductus permeable. Los más comunes están subrayaditos ahí. Tenemos todos los episodios de hipoxia que perjudican en el cierre espontáneo de ductus, el aumento de las señales de óxido nítrico en el postnatal, aumento de prostaglandina, ¿no? Esto asociado a sepsis, a CIRS, a injuria. Después, parte de las estructuras propias del prematuro que tiene una íntima inmadura. Sabemos que el ductus se cierra por espasmo muscular, entonces como este músculo es inmaduro, es muy difícil en el prematuro. Son poco reactivos a la FiO2, ¿no? Son más sensibles a las prostaglandinas. Entonces, bueno, es un cuadrito un poquito comparativo sobre lo que corresponde a la falla de cierre de ductus en el prematuro, ¿no? Básicamente el ductus que nos da problemas va a ser el ductus del paciente prematuro. Por eso cuando nos dicen queremos ver si tiene ductus, primero vamos a ver la edad gestacional y el peso, ¿no? Porque son factores de riesgo importantes. Pero también existe ductus arterioso, permeable y con repercusión también, que es menos frecuente, pero en los niños de término. En este caso, en este paper vemos que los niños de término que tienen ductus permeable en general han sido asociados a las infecciones tipo TORCH, ¿no? Con mayor predominio de la rubiola congénita. Algunas infecciones, como está descrito el virus de Zika, ¿no? Algunos teratógenos prenatales, ¿no? Por ejemplo, sustancias como cannabis, ¿no? Nosotros muy pocas veces vemos pacientes de término con persistencia de ductus que dé mucha clínica de insuficiencia cardíaca y que necesite que realmente intervengamos, ¿no? Con los tratamientos ya sea farmacológico o quirúrgico, y en general pasamos por todos estos estudios, tratamos de descartar infecciones perinatales, TORCH, ¿no? De tratar de ser un poco más exhaustivo en la anamnesis, porque no es muy común que un niño maduro no haya tenido la capacidad de cerrar, ¿no? El ductus. Entonces, los bebés a término están fuera de la ventana del tratamiento farmacológico, ¿no? Esto es importante porque los bebés de término no deberían tener una indicación de cierre farmacológico porque tienen un tejido totalmente distinto al tejido ductal del prematuro. El tejido ductal del prematuro sí es un tejido que es muy respondedor a las prostaglandinas. A mayor edad gestacional, menos respondedor a las prostaglandinas, pero mejor respondedor a la FiO. Quiere decir que un bebé de término responde mejor a FiO. Respira, le sube su PO2 y el ductus hace un vasoespasmo y se cierra.
fisiológicamente. En cambio, el prematuro tiene más prostaglandinas circulantes, las prostaglandinas mantienen más permeable el ductus y tiene menos músculo en la íntima de los vasos pulmonares, lo cual no llegan a tener un vasoespasmo adecuado para hacer un cierre adecuado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy tratando de elegir tratamiento farmacológico, el ductus del prematuro, mientras más chiquito, va a ser mejor el efecto de la terapia antiprostaglandínica. Mientras más maduro, no debería haber mucha explicación para indicarle un tratamiento farmacológico a un paciente maduro, ¿no? Porque el mecanismo es otro, ¿no? El mecanismo es otro. Bueno, aquí tenemos un esquema. Tenemos una comunicación entre los dos troncos arteriales, también vemos recirculación de sangre, ¿no? Vamos a ir un poco. Bueno, aquí hay una escala que después la puse solamente para que sepamos que hay muchos síndromes genéticos asociados o son parte de, el ductus es parte de algunos síndromes genéticos, pero vamos a ir a algunas cosas útiles para nosotros porque muchas veces nos cuesta diferenciar en lo que es un ductus hemodinámicamente significativo o un ductus no hemodinámicamente significativo. Entonces, las indicaciones de tratamiento, tanto farmacológico o quirúrgico, están muy variables, muy controversiales, y hasta entre los mismos cardiólogos estamos como en desacuerdo muchas veces, ¿no? Pero uno tiene que tener claro cuándo está hablando de un defecto con repercusión y un defecto sin repercusión, ¿no? Entonces, para decir que es un ductus con repercusión hemodinámica, vamos a tener algunos datos del ecocardiograma, por ejemplo, un diámetro mayor a 2 milímetros, más no solamente el ecocardiograma, ¿no? Más asociado a algún apoyo respiratorio, más clínica, soplo, hipotensión de predominio diastólico, pulsos amplios o alteración en un esfuerzo respiratorio, ¿no? Y el ductus no hemodinámicamente significativo es un ecocardiograma que puede tener un diámetro más pequeño, pero es un paciente que no requiere asistencia ventilatoria, no tiene clínica, entonces no solamente va a ser dependiente del diámetro y del ecocardio, ¿no? Esta es una tablita que también es muy didáctica y está buena y la usamos mucho, ¿no? Para evaluar a los pacientes prematuros, estamos hablando, ¿no? Que tienen bajo riesgo de tener un ductus que necesita intervención y los pacientes de alto riesgo de intervención para cierre de ductus, ¿no? Entonces, dentro de los factores que vamos a evaluar, aquí vamos a evaluar si hay taquicardia, taquipnea, cómo está, si tiene soporte respiratorio o no, si hay signos en algunos órganos o abdominales, y también va a complementar como un estudio complementario el ecocardiograma, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen bajo riesgo de tener un ductus con repercusión hemodinámica son pacientes que no van a estar taquicárdicos, no van a tener taquipnea, son pacientes que probablemente no necesiten un soporte de oxígeno a diferencia de los pacientes de alto riesgo, ¿no? Los de alto riesgo tienen soporte por algún apoyo ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, que requieran aumentos de PEP, ¿no? Que no se pueda extubar. A nivel abdominal vamos a tener un paciente de bajo riesgo, un paciente con un abdomen blando que tolera bien la leche, se puede progresar. En los pacientes de alto riesgo, un paciente que le damos un aporte enteral se distiende, hay signos de pre-NEC, hay residuo en la sonda. En los de bajo riesgo vamos a ver que no hay signos de disfunción de otros órganos. En los pacientes de alto riesgo vamos a tener pacientes como con oligoanuria, les cuesta orinar, hay que forzarlos, ¿no? Signos de NEC ya vimos. Aquí compromiso del NIRS. El NIRS es una herramienta de monitoreo, pero que no lo tenemos en el país, que nos ayuda a saturar, pero la circulación es plásmica y cerebral, que no la tenemos, es transcutánea. Y después los datos del ecocardiograma, que básicamente los cardiólogos nos encargamos de buscar todos estos signos cuando estamos en presencia de un ductus. Entonces, no es independiente de un diámetro. Por eso es que cuando nosotros nos planteamos hacer tratamiento de cualquier tipo en un paciente que tiene ductus, debemos saber si tiene repercusión o no tiene repercusión, ya sea clínica o ecocardiográfica. En el caso de repercusión ecocardiográfica, nosotros medimos si hay dilataciones de aurícula, hacemos unas relaciones con la aorta, dilataciones de ventrículo, disfunción ventricular, además el diámetro, con qué velocidad está el shunt a nivel del ductus, ¿no? Y si hay robos en el torrente diastólico, ¿no? Entonces,
como el ductus nos está hablando de una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar los campos pulmonares, las playas pulmonares tienen menos presión que el torrente sistémico. Entonces, ¿qué pasa? Pasa flujo de la aorta a la arteria pulmonar y pasa tanto en sístole como en diástole. Pero en la diástole, que la diástole es menor en los dos sistemas, vamos a tener una expresión mayor a nivel aórtico, va a haber un robo importante en la presión diastólica. Entonces, cuando nosotros tenemos un neonato hipotenso de predominio diastólico, consideramos que puede tener un ductus con repercusión, ¿no? Entonces, es importante la hipotensión diastólica. Bueno, aquí también es otro cuadro parecido, donde nos dice cómo es, qué es lo que nosotros encontramos en un paciente que está asintomático con ductus, en un paciente que tiene síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos, ¿no? Tiene que ver también con cómo está clínicamente, si tolera la alimentación, si no puede progresar en la alimentación, hay distensión abdominal, signos de NEC que ya vimos, ¿no? Y también complementa con los detalles muy parecidos, desde del American Heart, muy parecidos con el anterior, para ver los diámetros, para ver las dilataciones, para ver un poquito de las presiones y de la función ventricular en el eco, ¿no? Entonces, esto más o menos para que tengan una idea que los cardiólogos también no indicamos cierre farmacológico solamente por un diámetro, tenemos que ver cuántos repercuten, ¿no? Aquí es una imagen donde estamos mostrando cómo medimos nosotros el diámetro de la aorta. Esta es la aorta en relación al diámetro de la aurícula. Normalmente tiene una relación de 1 a 1. Quiere decir que este diámetro de la aorta debería ser igual que este otro. Sin embargo, la aurícula aquí está grande y en este esquema nos dice que tiene una relación, la aurícula está 1.5 veces más que su aorta, lo cual para nosotros ya es un signo de repercusión en el eco, ¿no? Es uno de los datos fáciles de evaluar, ¿no? Dentro de la clasificación de ductus, en los chicos más grandes, ya no neonatos, y en los adultos, tenemos como clasificación en un ductus silente o trivial, donde básicamente está asintomático, puede hacer ejercicio normal, no tiene compromiso de órganos. Un ductus pequeño, donde no hay restricción al ejercicio, tiene un pequeño shunt, ¿no? Pero no es hemodinámicamente significativo. Leve moderado, donde nosotros vamos a tener que hay un poquito de repercusión, ¿no? Hay leve o moderada hipoxemia, leve o moderada hipertensión pulmonar, ya estamos hablando de pacientes más grandes, ¿no? Y un ductus grande, donde podemos tener hipoxemia moderada severa, esto porque ya estamos con hipertensión pulmonar instalada, cianosis severa, hipertensión pulmonar y riesgo de síndrome de Eisenmenger, ¿no? Con reversión del shunt, ¿no? Eso para saber un poquito de lo que hay en cuestión de ductus. Entonces, cuando hablamos de ductus con repercusión hemodinámica, tenemos un paciente con signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Volviendo al tema, insuficiencia cardíaca diastólica. Retraso de crecimiento, son pacientes catabólicos con sobrecirculación pulmonar, una aurícula izquierda, en la CIA nuestro blanco era la aurícula derecha, en el ductus nuestro blanco es la aurícula izquierda, grande, el ventrículo izquierdo también. Bueno, vamos a ver un poco. Y ya sabiendo si es un paciente con repercusión hemodinámica o no, vamos a decidir en los diferentes tipos de tratamientos. Entonces existe lo que es el tratamiento conservador, el manejo farmacológico para el prematuro, el manejo quirúrgico y el manejo percutáneo, ¿no? Esto no íbamos a entrar mucho en el tema, pero creo que cuando hablamos de ductus es lo que primero queremos saber, ¿no? El tratamiento farmacológico, qué le hacemos, cómo cuidamos. Bueno, entonces también es muy controversial, pero aquí les puse un paper donde hablaban mucho a detalle de los líquidos. Entonces, dentro del manejo conservador de ductus existe la restricción de líquidos. Incluso restricciones, como vemos aquí, un poco agresivas, 67, 70 por kilo, y vamos liberando al paciente más o menos en 3, 4 días hasta 120 mililitros kilo. Entonces, en este caso, se vio que una fluidoterapia juiciosa durante las primeras 4 semanas de vida dio como un tratamiento exitoso en un manejo conservador de cierre de ductus en prematuros, ¿no? Estamos hablando de prematuros, entre 23 y 28 semanas de edad gestacional, estamos hablando de prematuros chiquitos, ¿no? La ingesta baja de líquidos a partir de una mediana de 67 mililitros kilo día
y aumentando a menos de 116 mililitros kilo día durante las primeras 4 semanas de vida, se logró sin restringir la ingesta calórica ni aumentar la incidencia de disfunción electrolítica y renal, ¿no? Lo que uno tiene que cuidar un poco en la restricción de los líquidos. Y ellos muestran, esta es de la Asociación Americana de Pediatría, ellos muestran cómo no vamos a comprometer el aporte calórico restringiendo hasta 150 mililitros kilo día, ¿no? Se puede dar un buen aporte calórico. Y después, bueno, esto ya lo conocen muy bien, es el tema de las opciones de cierre farmacológico. Solo les dejé unos esquemas que tienen que ver con la edad del paciente, menores de 6 días, mayores de 6 días. Sabemos que tenemos como opciones indometacina, ibuprofeno y paracetamol, ¿no? Dentro de lo que hablamos, les puse un esquema que es los más comunes, de los más comunes, ¿no? También es controversial, pero ya hay mucho publicado sobre esto, incluso creo que hace un par de semanas hubo una charla exclusiva de Ductus, entonces hay mucho sobre esto, sobre las opciones de tratamiento farmacológico, y hay mucha evidencia del tratamiento oral que es muy efectivo con respecto a los endovenosos, ¿no? Antes estábamos muy apegados a la indometacina, pero sabemos que las otras opciones también tienen muy buena respuesta, ¿no? Nosotros tenemos uno por la limitación que no contamos con ibuprofeno endovenoso y otro tenemos pacientes que a veces necesitamos hacer cierre farmacológico y tenemos buena experiencia con el paracetamol endovenoso, también con el ibuprofeno oral y muy pocas veces, porque depende de las contraindicaciones absolutas, usamos indometacina endovenoso, ¿no? Porque sabemos que tiene contraindicaciones absolutas, entonces en general solemos usar más paracetamol o ibuprofeno. Un poquito más de ductus, ahí tenemos el cierre por dispositivo, incluso en los pacientes mayores de 700 gramos, en caso de prematuros, con algunas cosas que debemos controlar en los postprocedimientos. La ligadura quirúrgica, ¿no? También, esto va a depender, primero, saber si tiene repercusión hemodinámica o no, si responde al tratamiento farmacológico o no. En general, después de 2 ciclos de cierre farmacológico, podemos pensar, si el paciente todavía está muy sintomático, en un cierre ya sea por cateterismo o quirúrgico, ¿no? Y la elección del cierre quirúrgico o por cateterismo va a depender del expertise de los equipos de la institución, ¿no? Si tenemos disponibilidad de hacerlo por cateterismo o quirúrgico. Bueno, aquí un poco que como es un módulo de terapia, me parece que les va a servir. Entonces, cuando nosotros tenemos cierre de ductus, en ductus grande, en general se puede desencadenar lo que se llama el síndrome posligadura de ductus. Entonces, el cierre por ligadura de ductus tiene que ver con un shock y con un desajuste de la función miocárdica del ventrículo izquierdo en el posoperatorio. Entonces, aquí hay un algoritmo que está bueno, que a la hora de que a veces tenemos interconsultas, interactuamos con los diferentes servicios, es lo que nosotros evaluamos. ¿Cómo está la presión sistólica? ¿Cómo está la presión diastólica? ¿Cómo está la media? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a elegir para ese paciente? Entonces, si nosotros tenemos un ductus que ha estado asociado a hipotensión arterial, ¿tiene un paciente shock o no? Si tiene sí, entonces vamos a ver un paciente que tiene alteración en la perfusión, ¿no? Pulsos débiles, un lactato que se está elevando, acidosis láctica, oligoanuria, ya vimos, ¿no? Si es sí, entonces defina el tipo de hipotensión. Tenemos que hacer semiología de la presión arterial, eso para nosotros es muy importante a la hora de decidir el tratamiento. ¿Qué es lo que queremos? Queremos trabajar con la sistólica, con la diastólica, con las dos. No tiene shock, entonces no es un shock evidente. Observe al paciente, tiene hipotensión leve, observe. Si progresa a shock, definimos qué tipo de hipotensión tiene el paciente. Entonces vamos a ampliar un poquito ahí. Entonces, si tiene hipotensión sistólica, que es menor al percentil 3, ¿no? Entonces, la presión sistólica también está en el PALS, ¿no? La presión sistólica para nosotros es expresión de gasto cardíaco, de volumen, de la función de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, ¿no?
Entonces aquí dice, fisiopatológicamente hay un compromiso del gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver con qué tipo de paciente estamos. Un paciente con una cardiopatía, que necesitamos que esté abierto el ductus para usar prostaglandinas. En un paciente con hipertensión pulmonar, que está usando el ductus, ¿no? Que está chocado por crisis de hipertensión pulmonar. Aquí le pone algunas maniobras para el manejo de crisis de hipertensión pulmonar. O es un síndrome por ligadura. En este caso tenemos un paciente que tiene disminución del retorno venoso, falla de la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, un shock cardiogénico. Entonces también vamos a aportar un poco con el apoyo de inotrópicos y si llega a ser refractario con hidrocortisona, ¿no? Esto hablando de presión sistólica. Tiene alteración de la presión diastólica. Entonces, la presión diastólica para nosotros es resistencia vascular sistémica. Si está con hipotensión diastólica, nos está hablando que un paciente probablemente está vasodilatado por algún motivo. En este caso vamos a ver, es un ductus con repercusión hemodinámica. Entonces, si es con repercusión hemodinámica, tiene sobrecirculación pulmonar, como ya vimos. Si hay mucho flujo al pulmón, va a volver mucho a la aurícula. La aurícula izquierda tiene mucha presión porque está recibiendo más retorno venoso, ¿no? Y como hay recirculación al pulmón, va a haber disminución del gasto, un poquito del gasto sistémico, ¿no? Aumenta el flujo pulmonar disminuyendo lo que es el gasto sistémico. En este caso, lo que vamos a hacer es un ductus hemodinámicamente significativo. Se está llevando al pulmón y le está dando hipotensión de predominio diastólico, entonces es el mismo ductus el que está dando esta expresión. Entonces hacemos terapias para cierre de ductus, ¿no? Aquí tenemos farmacológicos, cirugía, algunas estrategias para limitar que se siga yendo flujo al ductus. Entonces trabajamos con lo que se va a ver en la clase de interacción cardiopulmonar con ventilador, ¿no? Pero tenemos que tratar de evitar la hipotensión diastólica que comprometa la perfusión de órganos y de coronarias. Entonces nos ayuda mucho el ventilador hasta que el fármaco haga efecto. Y si es necesario, si está comprometida la función sistólica, inotrópicos con poder beta, ¿no? Si la hipotensión es diastólica como parte del síndrome de posligadura, entonces en este caso tenemos un paciente prematuro que tiene un ventrículo izquierdo duro, más rígido, poco tolerante a las sobrecargas de volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es soporte de volumen con cautela, apoyo con inotrópicos, ¿no? Y si es refractario, vamos a hacer apoyo con corticoides, ¿no? Esto en un posoperatorio de posligadura. Y si tenemos hipotensión sistólica y diastólica, ¿no? Entonces, puede haber una disfunción cardíaca. En este caso también vamos a ver en qué contexto. Es un ductus que está soportando una cardiopatía, entonces lo tenemos que tener permeable, ¿no? Tratamos de ayudar al inotropismo, si tenemos apoyo inotrópico de vitamina, epinefrina. Es una hipertensión pulmonar aguda, entonces vamos a tratar de mejorar el llenado de la aurícula izquierda, que haya mejor retorno venoso, usamos vasodilatadores, ¿no? Es un síndrome posligadura, también soporte de volumen, hidrocortisona si llega a ser refractario, ¿no? Y el ductus hemodinámicamente significativo en shock, limitamos también con parámetros ventilatorios, en este caso PEP, ¿no? Inotrópicos si necesitan, ¿no? Y vasopresores muy poco, ¿no? Tratamos de evitar vasopresores, ¿no? En general. Vasopresores sistémicos tratamos de evitar porque estamos hablando que hay una competencia entre presión de la aorta y de la arteria pulmonar. Si yo pongo vasoconstrictores aórticos sistémicos, entonces le estoy dando más facilidad a que le pase flujo al pulmón. Entonces yo estoy tratando de aliviar la insuficiencia cardíaca, que ese pulmón se limpie, que ese pulmón se expanda, que haga mejor hematosis. Entonces lo que voy a poner son tratar de evitar vasoconstrictores sistémicos, tratar de subir las resistencias vasculares pulmonares con diferentes alternativas. Ya en la anterior charla les presentamos una tablita donde qué cosas pueden producir aumentos de la resistencia vascular pulmonar. En ese caso, ese cuadrito lo vamos a usar, ¿no? Evitamos, por supuesto, vasodilatadores pulmonares en caso de un ductus con repercusión hemodinámica, ¿no? La FIO es un gran dilatador, lo vamos a evitar. Entonces, ¿qué hacemos en una hipotensión diastólica que es la más común como manifestación de un ductus? Entonces, cuando yo veo a un paciente prematuro, tiene factores de riesgo, me necesito que lo intuben, me necesito que le suba PEP, ¿no? Y tal vez parece que tuviera un ductus,
La presión, la hipotensión diastólica es parte de esa repercusión. Entonces, si yo tengo hipotensión diastólica, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde se está yendo en diástole el flujo? Se está yendo al pulmón. Entonces, todo lo que me aumente las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Ya un poquito más se va a complementar con la clase de inotrópicos y la clase de interacción cardiopulmonar, que nos va a decir, si yo quiero aumentar resistencia vascular pulmonar, puedo usar esas maniobras de ventilación, ¿no? Puedo generar hipercapnia permisiva mínima, ¿no? Ya esto en la tablita de aumento de resistencia vimos que la acidosis ayuda a generar vasoconstricción pulmonar. La FIO la menor posible, hematocritos elevados, nos ayuda a tener menos flujo pulmonar. Inotrópicos que aumenten el gasto cardíaco, pero no la resistencia vascular sistémica, en ese caso por ahí nos va bien con la dobutamina. Evitar vasoconstrictores, que es lo que hablábamos, ¿no? Dopa, vasopresina, norepinefrina. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos un paciente que está evolucionando mal y tiene de diagnóstico un ductus. Y cuando buscamos, a la hora de buscar qué le pasa, tenemos que hacer lista de vasodilatadores pulmonares, lista de vasoconstrictores pulmonares para ver qué estamos haciendo. Bien, esto es un poquito más de lo mismo, se los voy a dejar para que lo chequen. Esto es parte del síndrome de posligadura, que aquí les da opciones de asociación de volumen con inotrópicos, ¿no? Entonces, es más o menos parte de la continuación de lo mismo. Aquí les va a sugerir, dependiendo del caso, con gasto cardíaco, por eco, milrinona, dobutamina, dopamina. Entonces, me parece que son algoritmos que les va a servir en el caso de los servicios de terapia, ¿no? Entonces, ¿todos los ductos se cierran? No, no se cierran todos los ductos, ¿no? Entonces, porque a veces decimos, dice ductus en el ecocardio, ¿lo cerraremos? No, no se cierran todos los ductos, ¿no? Entonces, ¿qué ductus no se cierran? El ductus que no se cierra es ese ductus que está haciendo un soporte cardiocirculatorio. El ductus puede actuar como soporte cardiorrespiratorio. En este caso tenemos, por supuesto, cardiopatía congénita ductus dependiente. No vamos a cerrar ese ductus. Y pacientes con hipertensión pulmonar aguda severa, ¿no? Que nos está sirviendo el ductus para aliviar la presión del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, es muy útil que el ductus esté abierto, es más, no se cierra en este caso, ¿no? Un ductus fisiológico es aquel que es un ductus abierto, que tardó en cerrar y que no le da repercusión hemodinámica. Un ductus patológico, ya vimos, es un ductus con clínica de insuficiencia cardíaca, con repercusión hemodinámica, este sí se cierra, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, nada más, ¿no? Y después algunas cosas ahí, que es hipotensión en el diastólica en el caso de ductus, y el síndrome posligadura como una cosa que también tenemos que saber que presentan los chicos post cierre de ductus, ¿no? Entonces, no todo ductus se cierra, ¿no? Auriculo ventricular como parte de las cardiopatías de alto flujo pulmonar. El canal está más o menos con una incidencia del 4 a 5% de cardiopatía congénita. Aquí vemos tipos de canales, ¿no? Una clasificación. Básicamente el canal auriculoventricular va a definirse como una alteración en lo que es la cruz cardíaca, ¿no? Las almohadillas endocárdicas, que son las que forman nuestras válvulas auriculoventriculares, y el cierre del septum interauricular y el septum interventricular, ¿no? Lo que es la cruz cardíaca. Entonces existen diferentes tipos de canales. En general el que más repercusión nos da es el canal auriculoventricular completo, que es este, que ven que en vez de dos válvulas auriculoventriculares tiene una sola, mal formada con 5 velos, y tiene una comunicación interauricular por arriba, a nivel auricular por supuesto, y una comunicación interventricular, ¿no? Entonces, la asociación de canal auriculoventricular tiene alta asociación con lo que es síndrome de Down, ¿no? Y es una de las cardiopatías que tiene un rápido desarrollo de hipertensión pulmonar. En el síndrome de Down ya vimos que el síndrome de Eisenmenger se instala incluso a los 6 meses. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes con síndrome de Down después de los 6 meses que no hicieron ningún control cardiológico, para nosotros es un gran problema en elegirle el tratamiento adecuado, porque estamos hablando de elegirle un tratamiento corrector, ¿no? Porque son cardiopatías que en general tienen opción correctora completa con buen pronóstico, ¿no? Versus una opción paliativa en caso de que ya se haya instalado hipertensión pulmonar, ¿no? Claramente tiene que ver con la calidad de vida, con el tiempo de vida, ¿no? Entonces, bueno, el síndrome de Down tiene alta asociación con canal auriculoventricular. Aquí tenemos un cuadrito sobre la comparación de
el hallazgo, la incidencia de canales en los niños con síndrome de Down, a partir de qué edad se hicieron el diagnóstico. Vemos que el canal auriculoventricular, como ven, los diferentes tipos completo, parcial y transicional, en general se diagnosticaron en los niños que tienen síndrome de Down antes de los 6 meses, pero también los niños que no tienen síndrome de Down. ¿Por qué? Porque es una cardiopatía con mucha insuficiencia cardíaca, entonces no va a pasar desapercibido. Entonces ustedes claramente a los pocos meses, al mes, a los 2 meses, tenemos un paciente de difícil manejo de insuficiencia cardíaca, entonces no va a pasar desapercibido, ¿no? Entonces una insuficiencia cardíaca de difícil manejo en una trisomía 21 y por ahí es un canal auriculoventricular, ¿no? Bueno, todos los pacientes con canal auriculoventricular deben ser reparados, todos, ¿no? No hay opción como en las otras cardiopatías, hacemos seguimiento a los meses, vemos si la aorta, ¿no? Esto se tiene que reparar. Se puede considerar la colocación de un banding pulmonar en bebés pequeñitos, menores de 5 kilos, porque la corrección es un poco compleja, entonces podemos paliarlos igual con algunos cuidados que después lo vamos viendo en cada caso, ¿no? En niños con canal auriculoventricular completo no reparado, la enfermedad vascular pulmonar irreversible afectó a casi todos, independientes si tenían trisomía 21 o no, en los mayores de 2 años. El riesgo aumenta casi 8 veces más, a 10 veces más en niños que tienen trisomía 21, ¿no? Esas son preguntas de examen, ¿no? ¿Qué cardiopatía es típica de la trisomía 21? Canal auriculoventricular y CIB, ¿no? Bueno. El tiempo quirúrgico. Aquí vemos en menores de 6 meses el mayor porcentaje de reparaciones, ¿no? Esto sin síndrome de Down, con síndrome de Down, ¿no? El mayor porcentaje debería ser menores de 6 meses, después de la variedad del canal, que ya vimos que hay tipos, por ahí se puede llegar a hacer correcciones un poquito más adelante, pero sabemos que la mortalidad es mayor. El tiempo quirúrgico óptimo para un canal auriculoventricular completo es entre los 3 y 6 meses, lo que quiere decir que vamos a tener que hacer un diagnóstico precoz, una estabilización precoz, y tal vez tengamos que entrar a cirugía a pacientes muy pequeños, muy desnutridos. Nutrirlos es muy difícil, ¿no? Lo cual no creo que lleguemos a pesar 10, 15 kilos, no. Es independiente, esto tiene que ver con la edad, ¿no? Independiente del peso. Antes de que se establezca hipertensión pulmonar irreversible, ¿no? Mientras más grandecito el paciente, mejor para hacer una reparación completa, pero tenemos que tener intervención para proteger de que no llegue a un segmento. La mortalidad en este tipo de cardiopatía es alrededor del 5%. Se recomienda realizar cirugía, tratamiento quirúrgico en niños que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Asociada a canal auriculoventricular a la edad de 3 o 6 meses. Como ven, el tratamiento quirúrgico cada vez ha sido más cercano. Esta cardiopatía es más agresiva, necesita corregirse a menor edad. Esta es una lista del anterior paper, ¿no? Donde nos estudian su mortalidad con 150 canales que operaron, 8 fallecieron y ellos han analizado cada caso de los 8. Y en general, ¿qué pasaba con estos pacientes? La mayoría sufría de hipertensión pulmonar severa a corta edad. Entonces, la hipertensión pulmonar severa ha marcado también la mortalidad, ¿no? Que es lo que por eso para nosotros hiperflujo pulmonar viene muy aparejado de hipertensión pulmonar. Los tipos de tratamiento quirúrgico, aquí tenemos como el defecto es a nivel de la cruz cardíaca, se usan parches de pericardio a nivel auricular, ¿no? O a nivel auricular y ventricular, con la intención de reparar completo al corazón, dejar un corazón que tenga 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? Entonces, las opciones quirúrgicas son correctoras. Entonces, el canal auriculoventricular tiene, dependiendo de los lugares y de las opciones quirúrgicas, tiene también buenas opciones para reparar completamente. Aquí esto es un poco sobre la mortalidad quirúrgica, alrededor del 0.8%, en otros datos 10%, ¿no? El canal auriculoventricular completo, en el canal está indicada la cirugía en las primeras etapas, en el primer año de vida, generalmente antes de los 6 meses, ¿no? En general antes de los 6 meses. La operación después del primer año se asocia con un mayor riesgo de mortalidad porque la enfermedad vascular pulmonar puede ser ya demasiado grave para permitir la reparación. Nos ha tocado muchas veces pacientes con diagnóstico de canal auriculoventricular, mayores de 1 año, mayores de 10 meses, que ya no tienen posibilidad quirúrgica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el diagnóstico precoz.
Mientras que en canales parciales, donde solamente tenemos el defecto auricular, la edad óptima para la corrección es entre los 1 y 3 años, porque se comporta como una CIA, ya no tiene la comunicación interventricular, ni la auricular, ni la válvula auriculoventricular única, ¿no? El canal parcial se comporta como una CIA. Pero esto podría ser antes si es que hubiera insuficiencia de la válvula mitral, insuficiencia cardíaca que moleste en el crecimiento. Entonces, básicamente, con la charla de hoy, ¿no? Que es por ahí un poco más corta porque son un poco cardiopatías ya muy conocidas, que comparten insuficiencia cardíaca, hiperflujo pulmonar, lo que viene aparejado a la insuficiencia cardíaca, que ya se habló en la charla de insuficiencia cardíaca, desnutrición, pacientes con mucho compromiso del desarrollo, neurodesarrollo comprometido. Entonces, básicamente estas cardiopatías que hemos repasado para ver un poco la importancia del tiempo quirúrgico, la importancia del diagnóstico precoz, lo preocupante que es no llegar a la Eisenmenger, a la hipertensión pulmonar fija, porque realmente ahí los cardiólogos ya no tenemos mucho para hacer y es un poco lamentable cuando un paciente tenía posibilidades quirúrgicas, ¿no? Entonces, todos los pediatras, los terapistas, los neonatólogos, tenemos que tratar de entrar en ese trabajo de diagnóstico precoz para poder encaminar al paciente. Estos pacientes, que son las cardiopatías no cianosantes con hiperflujo pulmonar, van a tener algunos cuidados especiales, como habíamos visto en los cianóticos, de cuidar el hematocrito, la PO2 y los líquidos, todo eso. En los pacientes con hiperflujo también. Entonces, debemos proporcionar una adecuada ingesta calórica. Ya vimos que son niños que van a estar restringidos. Mientras más grave la insuficiencia cardíaca, más difícil de controlar, más restricción, ¿no? Entonces, probablemente los canales auriculoventriculares completos estén más restringidos que una CIB, que un ductus, y por supuesto una CIA capaz ni la vamos a restringir, ¿no? La alimentación que no demande gasto calórico, entonces probablemente la alimentación, dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca, debería ser instalada por sonda nasogástrica, con un aporte calórico basal de 150 kilocalorías día. Quiere decir que mi aporte de partida en la insuficiencia cardíaca es 150 kilocalorías. Manejo de insuficiencia cardíaca, ya el doctor en la charla de insuficiencia cardíaca les presentó dosis, tipos de diuréticos, ¿no? No olvidarnos las vacunas, porque muchas veces tenemos pacientes que estamos todo controlando, pero no están siendo vacunados. No hay contraindicación de vacunas en los cardiópatas, ¿ya? Al contrario, les agregamos algunas vacunas, ¿no? Búsqueda de malformaciones asociadas, ya vemos que tiene mucha asociación con síndromes, siempre pedimos ecografía renal, ecografía cerebral y en todos los pacientes que podemos, evaluación genética, porque también vienen asociados a inmunodepresión algunos pacientes, a hipocalcemia como el de George, ausencia de timo, paratiroides, entonces vienen algunas cosas que si no sabemos bien el diagnóstico no podemos controlar bien al paciente. Evitar anemia, en este caso de cardiopatías no cianosantes, nuestra base es un hematocrito de 35% con una hemoglobina de 12. En los cardiópatas cianosantes tenemos poliglobulia compensadora y queríamos un hematocrito de 40 con una hemoglobina de 14, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de mantener ahí aportes de hierro, de vitaminas. Ya como tenemos insuficiencia cardíaca, evitamos toda la lista de vasodilatadores pulmonares, no queremos los factores que van a disminuir la resistencia vascular pulmonar. Podemos tolerar cianosis leve en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar con hiperflujo. Esto es importante porque cuando decimos es una CIB con alto flujo pulmonar, pero no, yo quiero que sature 98, 99, le voy a poner oxígeno. Entonces, basta con que sature 90, 92. Una cianosis leve a una cardiopatía con alto flujo está bien porque es un paciente de difícil manejo de hiperflujo pulmonar. Entonces, ¿no? Y por lo menos para nosotros la premisa es que sature menos de 95, pero que sabemos que si tiene hipertensión puede tolerar 90-92%. La hiperoxia y la hipocapnia debe ser evitada, ya que ambos aumentan el flujo pulmonar y pueden aumentar y deteriorar la insuficiencia cardíaca, ¿no? La desaparición del soplo cardíaco en los controles que hacemos ambulatorios asociada a cianosis puede estar anticipando un síndrome de Eisenmenger. ¿Ya? Eso también es importante. Ya vimos en un esquema que del shunt de izquierda a derecha se conviene el shunt de derecha a izquierda y en esa transición el soplo va a desaparecer. Entonces, no siempre el hecho de que a veces dice la mamá, no, ya no le escuchan el soplo, no siempre es bueno.
¿ya? Entonces, más en defectos que sabemos que son de alta presión y que están asociados a ese nivel, ¿no? Buenísimo. Entonces, el tratamiento precoz, el diagnóstico va a evitar complicaciones irreversibles, en este caso la leucemia. Buenísimo, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que en general es muy común el manejo de insuficiencia cardíaca, es algo muy habitual. La insuficiencia cardíaca en cardiología es como lo más frecuente, ¿no? No puse ahí, pero muchas veces nos pasa que, doctora, tenemos un paciente que se encharca. No he encontrado yo qué significa se encharca, ¿no? Pero a veces no sabemos expresar lo que vemos en el paciente. Entonces, por eso es importante, y se hemos repetido muchas veces en las diapositivas, cómo está el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente que está taquipneico, que me está requiriendo más parámetros, más PEP, ¿no? Le pongo FIO y se empeora, pero le pongo PEP y le hace mejor, ¿no? Pero mejora con PEP. Otra cosa que un paciente que está hiperdinámico, desnutrido, tiene un tórax abombado, esfuerzo respiratorio, crepita, lo expando, crepita más. No es un paciente que llegó con dificultad y por ahí deshidratado, porque muchos veces llegan deshidratados porque la dificultad respiratoria no les deja alimentarse bien. Entonces a veces llegan secos. Entonces yo lo expando, está bien, pero justo necesita otra expansión, lo expando y crepita. Entonces esos son signos de falla también, ¿no? De falla cardíaca. Entonces, o que tenía un paciente ayer que estaba bien y de repente, no sé, hubo un problema con el aporte de líquidos y hoy tiene hepatomegalia. Entonces, esos datos son signos que nos hacen pensar que el paciente tiene algún defecto, ¿no? Asociado a mal manejo de líquidos, y esto que se encharca, que decimos que básicamente se encharca, debería ser insuficiencia cardíaca, pero visto con dificultad respiratoria, cardiomegalia y hepatomegalia, porque son los datos que nos van a sugerir a los cardiólogos si realmente hay una insuficiencia cardíaca y vamos a abocarnos a ese tipo de cardiopatías, ¿no? Entonces, se encharca, hay que definir un poco bien qué es se encharca, ¿no?